Bienvenidos otra vez. El pueblo regresa. Nosotros nos quedamos. Volvimos del más allá, terrícolas. ¿Cómo están todos, pastor? Ricardo, Asiel, Dios te ¿qué bendiga. va? ¿Todo bien? Fino, gracias a Dios. Que baile, mi gente. Aquí venimos nosotros, nos quedamos. Venimos otra vez con un nuevo vídeo, algo especial. Nos retrasamos porque tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero gracias a Dios podemos regresar. Pastor, y como ya regresamos, ¿qué va a hacer la gente primero? Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para las notificaciones futuras cuando hacemos ya los vídeos que vienen, que también estarán buenísimos. Así mismo es, así mismo tendremos invitados, ¿verdad? Tenemos varios tipos de cosas que vamos a hacer. Ya el set que ustedes ven aquí atrás también lo vamos a cambiar porque hay que también estar con los invitados. Pero algo que sí quiero es que agradecer los que nos ven, agradecer, sé que está muy largo el agradecimiento, pero y por lo que lo han estado apoyando cada video que hemos tenido. Vaya, pastor, yo te tengo un tema hoy buenísimo. Escucha, yo quiero hablar sobre, porque en estos días escuché una muchacha en el trabajo que le decía a otra, solo Dios me puede juzgar, ¿verdad? Le dijo eso. Ajá. Entonces yo dije, está interesante el tema y quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero estuve analizando y vi que o sea, para dar como un concepto que la gente entienda, si vamos a la parte judicial, ¿verdad? Cuando alguien, no sé, roba o entras en cualquier cosa allí en ese aspecto, necesitan pruebas, ¿verdad? Necesitan como pruebas. Ellos, un proceso se tarda, no sé, un mes, un año, no sé, hasta conseguir pruebas contundentes que le den la culpa a la persona, ¿verdad? Pero ahora en este ámbito, en lo que sería, obviamente lo que vamos a hablar no está alejado de la realidad, no está nada, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Y creo que esto está más, más situado a lo que a lo que Dios hace, o sea, Dios es un Dios juez justo, lo sabemos todo, y ya que bueno, vemos que también esta parte de judicial hay mucha corrupción en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar de eso? Bueno, este tema del argumento, la argumentación del no juzgar, no tenés que juzgar, no juzguéis, se volvió como una especie de caparazón, de camuflaje, en el cual muchas personas y muchos cristianos se refugian, ¿verdad? Porque Sí, tanto niños como personas adultas quieren sentirse aprobados, quieren tener un comportamiento que se encuentre justificado, ¿verdad? Tanto niños como adultos tienen esa tendencia, es decir, que el hombre tiene esa tendencia, y normalmente nosotros queremos que, por dar un ejemplo, que el árbitro marque siempre una falta en contra del equipo contrario, sí. pero que no marque una falta En contra de nosotros. a favor nuestro, en contra de nuestro equipo, ¿se entiende? Pero queremos, por ejemplo, que nuestros amigos, familiares aprueben nuestras lecciones de vida, Así. estén de acuerdo en nuestras publicaciones de redes sociales, ¿verdad? Pero tenemos esa tendencia, ¿verdad? No queremos un juez justo, no queremos un juez imparcial, simplemente queremos un juez que esté a nuestro favor, que dé un dictamen que se encuentre a nuestro favor. Entonces, es por esa razón que nosotros, cuando leemos dentro del círculo cristiano el versículo de Mateo, que pertenece al Sermón del Monte, que inicia en Mateo 5, vemos en Mateo 7, 1, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, y es el versículo 1, y culmina ahí ese versículo. Entonces, ¡pum!, Todo el mundo se agarra de eso. nos aferramos a ese versículo de manera aislada y lo usamos como una argumentación para poder protegernos, ¿no? Porque tenemos esa tendencia de ser autónomos, Sí. de ser independientes, ¿verdad? De que yo puedo hacer lo que yo quiera, solo Dios puede juzgarme. Bueno, realmente, ¿qué es lo que el Señor Jesús está diciendo ahí? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que dice realmente el texto, no? Muchos usan eso como una prohibición constante. No juzguen, no hay que juzgar. Entonces, esta cultura idolatra esa autonomía y desprecia a los árbitros. Cuando hay una persona que te quiere decir, no, esto está mal, no hagas esto, esto y aquello, o esto y lo otro, bueno, esta cultura posmoderna, poscristiana, desprecia el que una persona se ponga en los zapatos de un juez o en los zapatos de un árbitro. Pero, ¿qué es lo que ocurre, Edgardo, cuando nosotros experimentalmente o empíricamente vemos
las personas dicen, no juzguéis, no juzgues, Edgar, no voy a juzgar, solo puedes juzgar. Entonces, ¿qué hacen? Sí. Automáticamente llaman a Jesús, ¿verdad? Cuando hay un asunto, por ejemplo, político, una persona política que tiene un historial cuestionable, ¿verdad? Ah, no, solo Dios puede Sí, juzgar, ¿verdad? exacto. Bueno, cuando, por ejemplo, un famoso, una celebridad se metió en su último escándalo, ah, no, solo Dios puede juzgar, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, algún pariente, una persona o cualquiera que haya tomado una decisión moralmente cuestionable, solo Dios puede juzgar. Bueno, pero no es realmente así como funciona este tema de juzgar o no juzgar. Ya va, ¿cómo? No es realmente así como funciona. Ay, o sea, que podemos. Dependiendo. En parte sí, en parte no. Ay. Bueno, ¿qué es lo que vemos en el Sermón del Monte? Esta parte de donde Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pertenece al Sermón del Monte. Ajá. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace en el Sermón del Monte? Emitiendo juicios. Emite juicio. Ay. Mateo 5, 16 al 20 dice Jesús, por ejemplo, vemos que ahí no se deshace de la base para la toma de decisiones, ¿verdad? En cuanto a su audiencia, ¿verdad? La ley y los profetas, sino que él dice que cumple. No viene para abolir, sino para cumplir, ¿no? Luego Jesús ordena a sus seguidores a que muestren la justicia dada por Dios, a guardar esa justicia y enseñar los mandamientos, ¿verdad? Vemos también en los versículos 21 al 48 del capítulo 5 que Jesús explica que la obediencia en su reino va más allá de los síntomas de la violación de la ley, sino algo más íntegro, algo impregnado en nuestro corazón. Va emitiendo juicio, ¿no? Capítulo 6, versículo 1 al 24, Jesús exhorta a sus oyentes a orar, a ayunar, buscar las riquezas, ¿verdad? Del reino motivadas por el amor a Dios. Vemos en el capítulo 7, 13 al 14 que Jesús usa una comparación para hacer un juicio sobre el camino ancho, ¿no? Que conduce a la destrucción, como el camino estrecho, y todas esas cuestiones, ¿verdad? Jesús emite juicio, y después si termina diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces Jesús estaría contradiciéndose. Cuando yo te digo automáticamente, Edgardo, no juzgues, yo estoy juzgándote, porque estoy emitiendo un juicio. Juzgar es emitir un juicio, estoy cometiendo una falacia, ¿se entiende? Ay. Una idea autodestructiva, estoy cometiendo suicidio lógico, ¿se entiende? Interesante. Porque cuando yo digo no tenés que juzgar, ya estoy juzgando, porque ya estoy emitiendo un juicio. Ahora el tema, si Jesús viene en todo el Sermón del Monte emitiendo juicios, ¿verdad? Enseñando a sus seguidores, por ejemplo, a juzgar si un profeta es verdadero, si un profeta es falso y todas esas cuestiones en Mateo 7, 15 al 19, Jesús no puede contradecirse en esa magnitud. No puede contradecirse. Ahora, no. Termina y te voy a hacer otra. El tema es, ¿qué tipo de juicio es que Jesús condena? Eso es lo que te iba a preguntar. Porque mira, hay gente, y me incluyo, pues, queremos ser como que mejores jueces que Dios. Uh-huh. O sea, porque o sea, solo Dios puede juzgar, pues, y a veces nosotros mismos decimos o hacemos, o sea, con nuestras propias acciones, cosas que no competen a lo que decimos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué crees que seas por qué los seres humanos somos así tan caretabla en ese aspecto? Pues, o sea, eso es lo que me acabas de explicar, sí, que si Sí. te digo que no, o sea, que no juzgue, juzga. Sí. Pero en tirándola más bueno que Dios y decir a alguien que no juzgue cuando, o sea, que no juzgue cuando en realidad tiene como el derecho en cierta parte. Uh-huh. Que La prohibición de Jesús en cuanto al dar un veredicto o a juzgar, más bien está basado en el hecho de ser equitativo, o mejor dicho, de que la balanza esté bien equilibrada, ¿se entiende? De no ser hipócritas dando juicios hipócritas. Más bien eso es lo que condena a Jesús. No es una prohibición universal, no es una prohibición totalmente general y absoluta, sino es una prohibición que está vinculada con un contexto, con emitir juicios hipócritas. Cuando yo soy hipócrita y emito un juicio hipócrita, entonces es a eso lo que está aludiendo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, a su audiencia que no juzguen, bueno, él tiene en mente la hipocresía. Por eso hay un paralelismo poético que se usa, por ejemplo, en el versículo donde dice, con la medida con que medís, ¿verdad? O sea que el juzgar tiene que ver con la medida, con una vara con que medimos, ¿se entiende? Entonces hay esa especie de paralelismo. Entonces cuando juzgamos tenemos que hacerlo con integridad, tenemos que hacerlo con empatía, no con hipocresía. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús
en Mateo 7. ¿Se entiende? Y llevándolo a las leyes que tenemos ahora, nuestra parte judicial, ellos necesitan pruebas. Acá para poder juzgar necesito una prueba también contundente, necesaria en el momento, o también tengo como que recopilar, esperar un momento extenso para poder emitir un juicio. También eso depende mucho. Por ejemplo, hay resultados, o sea, causa-efecto. Efectos, ¿verdad? Que son totalmente equívocos y erróneos, ¿verdad? Y muchas veces eso es equivocado independientemente de la causa, ¿verdad? Pero hay otras cuestiones que sí deben ser consideradas el contexto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se comportó así? ¿Cuál es la cuestión? Estudiar, indagar, ¿verdad? Porque muchas veces el juzgar que nos corresponde a nosotros los cristianos no es condenar. Claro, No es condenar, claro, eso hay que ponerlo claro, o sea, sino, no es condenar a la gente. sino es discernir, Claro. ¿no? Discernir, estudiar el caso, dar una mano al hermano, levantarlo, exhortarlo, adelante, puedes seguir arrepentirte de este pecado. El Señor dice esto, ¿verdad? Entonces estamos allí para ese hermano, para emitir un veredicto conforme a la palabra de Dios. Claro, Para iluminar su caso, su cuestión, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero siempre examinándonos primero a nosotros mismos. Porque Jesús lo que dice ahí, por ejemplo, ustedes ven que hay una astilla en el ojo, ¿verdad? Pero vos tenés una rama y 2x4 en tu ojo y no te das cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? En el tuyo. Entonces, Jesús lo que dice es, como Eso yo, es muy difícil. es como que la tensión aumenta ahí en el Sermón del Monte y Jesús cuenta una especie de chiste ahí, ¿verdad? Hay una astilla en tu ojo, pero vos tenés una rama 2x4 ahí, ¿verdad? Es como que cuenta una especie de chiste. Sí. Y yo no voy a ver una astilla en tu ojo si yo tengo una rama de esa magnitud en mi... Claro. ¿Se entiende? Yo tengo que quitarme, ¿verdad? Y después proceder. Por eso Jesús dice, mira, no prohíbe él. Mira lo que dice acá. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Él no dice quita la viga de tu ojo y no Sí. quites la paja del ojo de tu hermano, sino Claro. él quita. Yo tengo que autoexaminar primero mi situación, entender en dónde estoy parado para que luego yo pueda proceder al juicio. Pero no es un juicio crino, el griego denomina la palabra crino para proceder o proferir un veredicto de condenación. ¿Qué es lo que, y más está claro, pues la mayoría de los cristianos, digamos, en estos 50, 70 años, para eso es lo que, Ajá. porque yo he visto en las iglesias a veces, bueno, en iglesias de antes, que, o sea, vamos hablando de este aspecto que estamos usando la palabra juzgar y hablando de eso, Sí. desde el púlpito, jugando el hermanito fulano de tal, porque hizo esto, entonces lo sentaban en la última banca. Para las personas que son cristianas ahora, en el trabajo igual, no sé, existen este tipo de cosas, tú mira, tú lo hiciste mal, bla, 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 cuando la misma persona también lo hace mal, Ujú. a lo mejor lo sabe esconder más que el otro, pero en un momento se van a dar cuenta, pero entonces también, o sea, eso se ha englobado todo el mundo, igual que un fiscal, un juez, emite un juicio de corrupción cuando él mismo es corrupto recibiendo dinero de... Eso es de pecaminoso. o sea, ha existido conmigo que ya también, incluso yo creo que eso nace de estar dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Que ha sucedido así. Es ese tipo de juicio que Jesús condena. Es ese tipo de juicio, la hipocresía. Porque Jesús nos manda a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, de poder realmente ser humildes, ¿no? De que juzgar con integridad no es fácil. No, Pero, claro. pero tenemos que Todos tenemos poner toda nuestra una parte cosita. para que nuestro juicio sea equitativo, sea humilde, sea transparente, acorde a la palabra de Dios. Entonces tenemos que realmente proceder a ello. Pero no ser hipócritas cuando emitimos juicio. Por eso en Jesús también dijo en el Evangelio de Juan, creo que ya por el capítulo 9, el capítulo 6, no recuerdo bien, que tenemos que emitir juicios justos, juzgad con justo juicio. Entonces, no tenemos que ser hipócritas. Vemos, por ejemplo, ¿qué pasó en la iglesia de los Corintios cuando el apóstol Pablo exhorta y quita a luz el caso de inmoralidad sexual donde este varón se acuesta con su madrastra? Él dice claramente, expulsad a ese individuo de entre ustedes, ¿verdad? Después termina concluyendo Pablo diciendo, ¿acaso a ustedes como iglesia no le corresponde juzgar a los de adentro y a los de afuera Dios los juzgará? ¿Verdad? Nosotros estamos llamados a discernir el pecado. Tenemos ese llamamiento de poder realmente hacer juicios morales, juicios relacionales, para crecer. No para socavar a alguien. Claro. No para patearlo y dejarlo en el piso. Que lamentablemente no, se ha visto muchísimo. Sino preferir juicios morales y relacionales, de relacionamiento, para que nosotros crezcamos en un mundo caído, porque este mundo está caído, este mundo tiene patrones pecaminosos, entonces constantemente hacemos malas cosas, ¿se entiende? Entonces yo me acerco para juzgarte
en un sentido positivo, para ayudarte, ¿no? Eso, así es. Para avanzar en este mundo caído que sigue patrones pecaminosos y crecer conforme al reino de Dios, ¿entiendes? Así mismo. Para salir o para quitarte de tu estado estancado, de tu estado de pecado, de tu estado de falta de arrepentimiento, de tu estado de decisiones inmorales, de actos inmorales, todas esas cuestiones. Juzgar para nuestro bien relacional, para nuestro bien como hermanos, para nuestro bien de comunidad, para nuestro bien como iglesia, ¿se entiende? Y crezcamos. No socavar ni decirte vos te vas al infierno, ya no hay caso contigo. Así No, mismo es. sino más bien es todo lo contrario. Entonces, nosotros los seguidores de Jesús debemos hacer juicios morales con una conciencia plena de qué cosa, de nuestro propio pecado. Si yo vengo a hacer un juicio moral para contigo, yo tengo que tener una conciencia plena de que yo también soy pecador, de que yo también me equivoco, Claro. de que yo tampoco soy perfecto. Entonces tengo que Así tener en mismo cuenta eso. Entonces para ir terminando, Edgardo, podemos dar unos tips de conclusión para que los hermanos que están viendo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado al usar un solo versículo, ¿verdad? Para argumentar. ¿Cómo te sentís cuando alguien tergiversa tus palabras? Ay, mal. Bueno, tengamos cuidado Vamos a matarlo. Es Tenga- la verdad. Tengamos Busca cuidado con- con el Señor Jesús. No tergiversemos lo que Él dijo, ¿verdad? Indaguemos lo que quiere decir y lleguemos a una conclusión bíblica, certera. Dos, si vamos a hacer juicio, tengamos empatía y tengamos gracia, ¿verdad? Claro. No seamos áridos, hostiles, ¿se entiende? Tres, nunca juzguemos con hipocresía. Eso es lo que Jesús prohíbe, ¿se entiende? Nunca juzguemos con hipocresía. Y cuarto, no te asustes cuando tengas que hacer un juicio, sino llévalo a la luz de la palabra, ora y que el Señor te guíe para poder hacer un juicio sano, equitativo y totalmente transparente. Así es. Bueno, varón, está para el infierno. Mentira, bueno, ¿no? Y después creo que vamos a hacer, después más adelante, un video del que recibe, porque a veces no recibimos cuando alguien nos... Porque a mí la gente me ha llegado con amor a decirme cosas Sí. que yo he hecho mal y yo lo recibo a las patadas. Ujú. Así que bueno, lo hacemos después. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense. Bendiciones. Esperamos.